Hola, me da mucho gusto poderme comunicar con todos ustedes a través de este tiempo. Recordemos que, siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades, debemos mantenernos en nuestras casas, estar tomando las debidas precauciones para que no tengamos ningún problema en este tiempo de contingencia. Pero tenemos este tiempo, estos recursos para poder entrar en contacto. Recordemos que tenemos un estudio, en la iglesia llevamos un estudio que es la breve escuela dominical, y hemos estado tratando el tema de la oración. Y vamos a tener que seguir con este estudio y vamos a seguir con este tiempo a través de este recurso. Entonces, si recordamos, hemos visto el tema de la oración y hemos visto qué tipo de oración es agradable para Dios. Y para esto estamos tomando la referencia del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, y estamos tomando el modelo de Mateo 6, del 9 al 13, donde dice: ustedes deben orar así. Si desde sus casas me quieren acompañar en esta lectura, que dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. El día de hoy nos vamos a centrar en esta cláusula, en esta sección que nos habla de venga tu reino. Vamos a analizar este concepto. Fíjense que es un concepto muy corto y tenemos que analizarlo un poco más. Porque cuando nosotros pedimos venga tu reino, debemos analizar qué es lo que significa el reino de Dios. Podemos entender, por ejemplo, que esta expresión no es muy común en el Antiguo Testamento. Vamos a analizar que la figura del rey se utiliza para señalar a Dios como supremo gobernante del universo. En el Antiguo Testamento no había tanto este concepto del reino, de pedir el llamado del reino de Dios. Y vamos a analizar por qué es esta situación. Vamos a ver que el pueblo hebreo utilizaba este concepto para referirse a Dios como gobernante supremo del universo. O sea, para el pueblo hebreo, el rey era Dios. Entonces era su gobernante supremo. Ahí no había otro punto. Hemos dividido este estudio en 5 etapas. Vamos a analizarlo desde 5 etapas dentro de lo que podemos analizar en la Biblia. La primera etapa, vamos a hablarlo de que es el plan original de Dios, en el que Dios es el rey del pueblo. Quiero hacer una observación. Vamos a ver estas etapas, pero no debemos perder de vista que todas estas etapas están dentro del plan de Dios. Dios es soberano, Dios es perfecto y Él ha tenido un plan para su pueblo. Y aunque vemos altibajos, algunas etapas en las cuales el pueblo abandona a su Dios, vemos que Dios nunca ha dejado a su pueblo. Pero vamos a analizar estas etapas teniendo la vista fija en que Dios es soberano y todo lo que ha sucedido es para el bien de su pueblo y está dentro de su plan. Cosas buenas, cosas malas que suceden, hablan de la soberanía de Dios. Entonces vamos a ver cómo en esta primera etapa Dios es el rey de su pueblo. Y tal vez lo correcto sería decir: el pueblo reconoce a Dios como su rey. Y vamos a anotarlo en estas lecturas. Vamos a ver el Salmo 47, 2:2, que dice:
Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Y tenemos también en Isaías 33:22, porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro Rey, Él nos salvará. Entonces vemos aquí cuál es la perspectiva que tiene el pueblo de Dios, donde lo reconocen como su Rey, como su Señor. El concepto de Dios como Rey estaba bien asentado en la mentalidad hebrea. Israel era una teocracia, esto es, Dios estaba en el centro, Dios tenía el gobierno, ellos tenían a Dios como su Rey supremo. Vamos a hablar de una segunda etapa. El pueblo de Dios empieza a rechazar a Dios como su Rey, como su soberano, y empieza a buscar a tener otros reyes terrenales. Recordemos, por ejemplo, en el libro de Samuel, donde Dios le dice a Samuel: no te están rechazando a ti, es a mí a quien te están rechazando. Dios permite este reino terrenal. Más tarde, Dios da su aprobación para la instauración, para la creación del reino de Israel. Recordemos a Saúl, recordemos a David, recordemos al Salomón. Pero recordemos que David siempre llamaba a Dios su Rey. Siguiendo con este tiempo, recordemos que existe en los reyes una división. En el reino, en el pueblo de Dios, existe una división. Recordemos que el pueblo de Israel se divide en dos, empieza a haber conflictos entre ellos, e incluso hasta que son conquistados. Primeramente desaparece el reino del norte, el reino de Israel, y queda el reino del sur, de Judá, que también después desaparece. Entonces viene el exilio. La esperanza del pueblo en el regreso del rey. Después del exilio, la esperanza de Israel se centraba en la restauración del reino. Era algo que los profetas estaban anunciando. Por ejemplo, en Isaías 11:1-2, que dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El pueblo de Dios ansiaba que llegara un rey, ansiaba que se restaurara el reino, ansiaba que llegara el Mesías. Esta esperanza incluía el reinado de Dios, y lo podemos ver en Zacarías 14:5. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta la sal. Huirán como huyeron del terreno en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y acompañado de todos sus fieles. Vemos la esperanza que tiene el pueblo de Dios, y estamos en una época de silencio, una época en la que no hay mensajes de Dios, pero el pueblo de Dios está añorando a que llegue este Mesías, este Salvador. Y así entramos a la etapa 4, la llegada del Mesías. Juan el Bautista es el que empieza a anunciar, y lo podemos ver en Mateo 3, del 1-2. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Vemos cómo vuelve a aparecer esta expresión del reino de los cielos. Vemos ahora cómo esta expresión empieza a surgir. El reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca. Tal vez no era una palabra que se hubiera utilizado antes, una expresión muy conocida, pero los judíos sí tenían en mente este concepto, que se acercaba el tiempo del Mesías. Recordaban las enseñanzas de sus profetas,
todas las profecías que apuntaban a este tiempo de esperanza, este tiempo de ánimo, este tiempo de consuelo para el pueblo de Dios. El Señor Jesús continuó con el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos que lo encarcelaron, él murió, pero fue el que dio la entrada, el paso, abrió el camino para las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1, 14, 15 leemos: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces aquí Jesucristo está anunciando la cercanía del reino de Dios. Pero Él mismo nos explica, y podemos decir también nos complica, este concepto del reino de Dios, y vamos a ver por qué. El Señor Jesús explicaba en qué consiste ese reino y cuáles serían las consecuencias que traía a los hombres. Tenemos aquí el pasaje de donde le da de comer a los 5,000, en Lucas 9:11, y dice: pero la gente se enteró y lo siguió, refiriéndose a Jesucristo. Él lo recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Las enseñanzas que impartía sobre el reino de Dios realmente eran un misterio. Jesucristo enseñaba, pero era difícil que se entendiera ese concepto. Y el mismo Señor les decía a sus discípulos, esto lo tenemos en Lucas 8:10, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Entonces, podemos notar también que en la encarnación del Hijo de Dios, con la llegada de Jesucristo, con el nacimiento de Jesucristo, había llegado el reino. Es algo interesante, pero esto nos lo explica en Lucas 17, 20, 21, donde dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: miren acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios, y fíjense, esto es muy interesante, el reino de Dios está entre ustedes. Ahora podemos ver que nos está hablando en un tiempo presente. Él nos está diciendo que ya está en nosotros el reino de Dios. Pero fíjense que al mismo tiempo se habla de él, del reino de Dios, en una dimensión futura. Es algo que está por llegar. En Lucas 22, 17 y 18 podemos leer: luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. En la lectura que hicimos antes nos decía: el reino de Dios está entre ustedes. Pero ahora se refiere al reino de Dios como algo que va a venir. Así que podemos ver que el reino de Dios es escatología en proceso. ¿Qué es esto de escatología? Estamos hablando de los tiempos de futuro. Y estamos viendo que el futuro, el plan de Dios está en un proceso que actualmente se está realizando. Lo podemos indicar mediante una expresión que utilizan algunos teólogos que dicen: ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Con el ya se alude a que el reino ha comenzado. Con el todavía no se apunta a que la manifestación total está todavía en el futuro. Y podemos analizar que el reino de Dios es algo que se tiene. Mateo 5, 3, 10 nos dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces podemos decir, basados en este pasaje, que el reino de Dios, el reino de los cielos, es algo que ya tenemos, que es algo que nos pertenece. Pero también es algo que se busca.
El reino de los cielos es algo que debemos buscar. Mateo 6:33 nos dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero también el reino de Dios es algo que se recibe. Lucas 18:17 nos dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Nos habla de algunos aspectos muy interesantes del reino de Dios, pero continuamos. El reino de Dios es algo que se anhela. Y ahora regresamos nuevamente a el punto de inicio. Mateo 6:16. Venga tu reino. Nosotros anhelamos que venga tu reino. Y esta es la manera en que debemos orar. Señor, pedimos que tu reino venga nuevamente. Y ahora hemos entendido más cuál es este concepto del reino. Sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Entendemos esta petición. Venga tu reino, porque ahora entendemos qué es este concepto del reino. Y quiero hacer énfasis en la última etapa, que estoy marcando como la etapa 5, porque es una etapa que regresa al principio. Nuevamente Dios es el rey de su pueblo, y esto lo podemos ver en Apocalipsis 22, del 3 al 5, que nos dice, ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán la luz de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tus promesas. Te damos, Señor, gracias porque podemos entender más y más cada día este concepto del reino entre nosotros. Podemos orar a ti, Señor, pidiendo que venga tu reino, pidiendo que se acaben estos sufrimientos que tenemos en este lugar, pidiendo que tú vengas y podamos estar adorándote, bendiciéndote, glorificándote todo el tiempo. Recordamos que nuestro propósito es darte gracias, alabarte, bendecirte, reconocerte, glorificarte y sabiendo más de ti, poder conocerte y gozarnos en ese conocimiento, Señor. Y también, Señor, quiero pedirte por que le des mucha sabiduría a nuestras autoridades para poder controlar esta situación, para llevarla a cabo correctamente, pero buscando siempre darte honra y gloria, Señor. Y también, Señor, te pedimos que podamos reconocer esta oportunidad que tenemos para hablar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y utilizar estos sistemas de comunicación para hablar de tu palabra, Señor. Señor, confiamos en ti, tenemos la seguridad de que tú nos tienes de la mano y nosotros anhelamos la venida de tu reino. Te damos gracias por tus bendiciones en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Normalmente en nuestro tiempo dentro de la iglesia, en este tiempo es en el tiempo que se recogen las ofrendas. Obviamente no podemos llevar a cabo ese concepto de recoger las ofrendas en este momento, pero sí es un tiempo en el que debemos recordar la fidelidad que debemos tener al Señor a través de nuestras ofrendas. Y pues todos tenemos el contacto de nuestro pastor, del pastor Toño, y recordamos que él nos ha dado los datos, la información de una cuenta para que nosotros podamos depositar nuestras ofrendas. Y recordamos que debemos ser fieles a las indicaciones que Dios nos pide, y les pedimos que sean fieles y hagan llegar a través de esta cuenta que el pastor está poniendo a sus órdenes para que se pueda seguir llevando a cabo la tarea que se tiene como iglesia. Y
pues les agradezco mucho este tiempo, me da mucho gusto tener esta comunicación con ustedes. Vamos a tratar de seguir desarrollando más programas para entrar en esta comunicación con ustedes, pero por lo pronto damos gracias a Dios porque ha provisto estas maneras de que nos podemos comunicar, podemos platicar, y me da mucho gusto haber tenido esta conversación, por lo menos en un solo sentido, con todos ustedes. Si alguno me quiere dejar algunos comentarios o comunicarse por WhatsApp o por vía telefónica para hacer algunas recomendaciones, serán bienvenidos. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita semana. Nos vemos en la próxima. Gracias.